Buenas tardes, bienvenidos a la escuela dominical. Mientras vamos buscando un pasaje bíblico en 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, les voy a ir diciendo que, estuve un poco preocupado esta semana, o 2 semanas atrás, pensando y también orando al Señor para ver qué tema podíamos ver en la escuela dominical. Y pasaban los días y no iba, pasaban muchos temas, pensamientos, pero no lograba concretar ninguno. Y se fue quedando un pensamiento de ¿por qué no preguntarle a los hermanos? A ver qué tema quisieran que desarrollemos en la escuela dominical. Por lo menos cuando me toque a mí, con Hugo ya otra cosa ahí. Si alguno, por eso les digo entonces, si alguno tiene una inquietud, un deseo, que tratemos algún tema particular o que miremos algún personaje bíblico particular. El año pasado estuvimos mirando, ¿se acuerdan?, la vida del profeta Elías. En fin, algo que por ahí ustedes quieran, y si no me dicen nada, yo abordaré algún tema. Iré buscando y viendo qué tema. Pero me pareció bien presentarle esta posibilidad a ustedes para que podamos así, en la inquietud de alguno, poder desarrollar algún tema particular que ustedes quieran. Desde ya digo, yo no soy un teólogo ni un gran maestro, pero con la ayuda del Señor y lo que uno ha aprendido a través de la lectura, el estudio, la meditación de la palabra de Dios a través del tiempo, compartir eso, ¿no es cierto? Y también puede estar el aporte de algunos de ustedes también sobre algún tema en particular. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me escucharon? Espero que me digan algo. No necesariamente ahora, pero en cualquier momento. Pero Marisa levantó la mano y algo quería decir. La oración. Marisa propone el tema de la oración. Si alguno también quiere proponer otro, vamos a escucharlo también. Entonces leemos hoy para mirar este aspecto, un aspecto acá interesante, en 2 Timoteo capítulo 2, y leemos desde el versículo 19. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sin sacar especialmente este último versículo que hemos leído y esta última frase, si alguno se limpia de estas cosas, sin sacar esto de contexto, porque el contexto inmediato está hablando el apóstol Pablo a Timoteo acerca de ser un obrero aprobado, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Porque había en esos tiempos personas que al no tener completo
el canon de las Escrituras, tener y haber escuchado o leído de vez en cuando algo del Antiguo Testamento, empezaban, como decimos nosotros, a divagar y a introducir fábulas y cosas que no eran conforme a la verdad y que trastornaban, ¿no es cierto?, el entendimiento de los que escuchaban. Vanas palabrerías y otras cosas que conducían más y más, decía el apóstol Pablo, a la impiedad, es decir, desviaban a las personas del camino de la verdad. Ese es el contexto donde está y dice estas palabras: si alguno se limpia de estas cosas, es decir, medita en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita y estudia la palabra de Dios y habla conforme a la palabra de Dios, entonces va a ser un obrero aprobado. Pero también podemos ver este sentido de si alguno se limpia en el contexto de todas las Escrituras, que también nos hace referencia a que tenemos que estar limpios, como dice por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4:3, limpios de toda especie de mal. Dice allí, absteneos de toda especie de mal. Entonces, dicho de otra manera, nosotros sabemos, y es el deseo de todo verdadero creyente, el poder servir al Señor. No siendo el principal objetivo de parte de Dios que nosotros le sirvamos. Nosotros ahora vamos a ver que hay otras cosas que son más importantes que el servicio, pero Dios nos da el privilegio de poder servirlo. Pero acá lo que dice, para decirlo no diplomáticamente, Hugo, lo miro a Hugo y él me dice que yo soy poco diplomático, lo que nos dice este pasaje: si alguno se limpia, será un instrumento útil al Señor. No está diciendo que no se puede servir al Señor con las manos sucias. Eso no está diciendo. Es duro, es fuerte. Pero aun cuando es duro y es fuerte, nos cuesta a nosotros entenderlo. Y no nos damos cuenta que nos engañamos cuando queremos servir al Señor y no lo hacemos conforme a su voluntad, de la manera que Él espera y demanda de cada uno de nosotros. Supongamos un ejemplo bastardo, pero anoche, ¿no es cierto?, estaba la reunión. Mientras se desarrollaba la reunión, habían algunos en la cocina cocinando. Supongamos que yo vine a la reunión y tuve algún percance con la camioneta y me puse a trabajar en el motor ahí, a mirar a ver si podía arreglar el problema, y claro, me ensucié todas las manos, y después de hacer eso vengo a la cocina y me pongo a querer hacer algo, así como estaba, por ejemplo, cortar el pan. Imagínense que me iba a decir doña Carmen, me iba a decir: hermano, no puede hacer con las manos así sucio, lávese primero. Y tiene toda la razón. Y yo no puedo decir: pero esta hermana doña Carmen no me deja hacer nada y yo quiero hacer. Pero es obvio que me tengo que lavar antes de poder, por ejemplo, cortar el pan, hacerlo con las manos limpias. Es un principio básico y elemental. Hay que no estar bien, digámoslo así, para hacer una cosa semejante, ¿no es cierto? Pero eso que parece algo así grotesco, ¿no es cierto?, es lo que a veces queremos hacer en el terreno espiritual. Y cometemos un error, y lo peor es que
como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Nos engañamos a nosotros mismos, a Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos pensando que estamos sirviendo al Señor y la realidad es que estamos haciendo las cosas mal. Por eso dice, si alguno se limpia de estas cosas. Y vamos a leer en Primera Tesalonicenses 4, el versículo 3, a partir del versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los otros gentiles que no conocen a Dios. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La voluntad de Dios es vuestra santificación. En este pasaje está hablando de un hecho particular, que os apartéis de fornicación. Y bueno, antes no se hablaba tanto de esto, pero hoy hay que hablarlo, ¿no es cierto? Como va el mundo, como va la cultura del mundo, como nos enseña la cultura del mundo, que todo vale y todo está bien, tenemos que decir que para nosotros los creyentes no es como dice el mundo, y que no todo vale y todo está bien, Y en este aspecto tenemos que tener esto bien presente, porque es algo que nos perjudica la vida en gran manera cuando tomamos malas decisiones en este aspecto. Dice que os apartéis de fornicación. Dios es el que creó al hombre y a la mujer, y es el que creó también el matrimonio. Creó también de manera que el hombre y la mujer pudieran tener relaciones sexuales, pero las condicionó al término y al lugar íntimo del matrimonio. Por eso dice la Escritura: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo no sé, repito de vuelta, una sola carne. Ustedes habrán escuchado, como yo seguramente muchas veces, que en el matrimonio aparece un tercero en discordia. Ahora, si hay una sola carne, ¿cómo es que aparece un tercero? En todo caso aparecerá un segundo, no un tercero. Antes que el tercero está el segundo. Pero dice una sola carne. Lo que quiere decir que no hay posibilidad, ¿no es cierto?, de la entrada de un tercero, ni que pueda haber algo en ese aspecto en lo que es el matrimonio cristiano. Volvemos a decir, el mundo hace cualquier cosa y dice que todo está bien, pero la Escritura nos enseña con claridad esto. Y cuando nosotros vamos a leer allí en Efesios capítulo 5, la Escritura es completamente contundente y terminal. Dice que la mujer casada está sometida al marido. Y sí, se ríe Paula y me quieren arañar todo porque no les gusta, es muy dura esta palabra. Y yo digo especialmente porque en la traducción
la palabra la corrigen y ponen sujeta, para moderarla un poquito, porque sometida es una expresión violenta, ¿no es cierto? Y que duele, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero las mujeres no tienen que asustarse por eso, porque no termina ahí la Escritura. Habla también del hombre. ¿Y qué dice del hombre? Dice que el marido debe amar a la esposa así como Cristo. Así como Cristo. ¿Y qué dice? ¿Cómo amó Cristo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dice, se entregó a sí mismo por ella. Pero no dice eso solo al marido. Dice algo más acerca de Cristo y de la iglesia. Dice que nosotros, que somos la iglesia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire lo que dice. Mire lo que dice. ¿Qué responsabilidad? O sea, ustedes dicen, bueno, la mujer tiene que estar sometida, pero mire lo que le dice al hombre, al varón. Es tremendo, pero no es tremendo. No es tremendo, porque en nosotros ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y podemos hacer esto y vivir de esta manera como el Señor nos manda, sin problema. Y puede haber dificultades, y puede haber discusiones, y puede haber desencuentros en el matrimonio, pero esto no se cambia. Somos una sola carne. Y esto es de por vida. Hasta el fin, hasta la muerte. Y si somos cristianos, hemos cantado el corito antes de ir a las clases, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos la palabra de Dios. Y con la palabra solucionamos todos los problemas. Entonces yo le digo a mi esposa, vos te tenés que sujetar porque la Escritura dice que tenés que sujetarte a mí. Bueno, pero la esposa dice, bueno, está bien, pero vos me tenés que amar como amó Cristo a la iglesia. ¿Y qué dice el amor? Vamos a 1 Corintios 13 y quieren que les diga qué es el amor. Todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Como Paula lo sabe bien. Y está bien, hay que saberlo para defenderse en el momento, ¿no es cierto?, de que pueda haber un conflicto y llevar el conflicto a la palabra de Dios, que es nuestra guía, es la guía de la esposa y la guía del esposo. Y entonces el conflicto se soluciona, se soluciona cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Lo importante, ¿no es cierto?, y especialmente decir a los jóvenes, ¿no es cierto?, que piensen bien en esto y miren bien, porque cometer un error en este aspecto después trae muchas dificultades y consecuencias. Y se hace difícil cumplir esto que estamos diciendo. Si alguno se limpia, porque hay que limpiarse. ¿Y cómo nos limpiamos? Y entonces no nos vamos a apresurar a pensar en este aspecto de esta circunstancia y de los problemas que hay, sino que vamos a dejarlo y lo vamos a ver y explicar un poquito más adelante. Pero acá nos dice, vamos a seguir con esto, si alguno se limpia, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y leemos el versículo a partir del 9. 1 Corintios 6, 9 dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá nos dice que nosotros éramos de una condición, pero ya hemos sido lavados. Y una persona que ha sido lavado, ¿qué quiere decir? Que está limpia. Que está limpia, ¿no es cierto? Cuando nos bañamos, después de bañarnos, ¿qué decimos? Ahora estoy limpio. Pero en el pasaje de Timoteo nos dice, si alguno se limpia. Y entonces, ¿cómo entendemos? ¿Estoy limpio y me tengo que limpiar? ¿No estoy del todo limpio? En esto tenemos que observar que la Escritura nos habla de dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es el aspecto que vamos a decir la limpieza posicional, y en segundo lugar la limpieza experimental. ¿Qué es la limpieza posicional? Nosotros, la humanidad, todas las personas, por causa del pecado, estamos delante de Dios sucios. Y acá hay una cuestión para el corito, ¿no es cierto? El coro dice que tenemos negro por el pecado estaba mi corazón, sucio, contaminado por el pecado. Y en este sentido dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, no hay excepción. Dice en Romanos que no hay justo ni siquiera uno. No hay uno que pueda decir yo soy justo, yo no he pecado. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos 3:23. Pero dice algo más, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros somos pecadores, estamos sucios delante de Dios, que nuestros pecados nos hacen culpables y que merecemos que la justicia de Dios nos castigue y nos condene. Y ese castigo y esa condenación es la destitución de la gloria de Dios. Es decir, el estar separados de Dios y de su gloria, y el tener que sufrir en el tiempo, si persistimos en esta situación, en esta circunstancia, en nuestro pecado no arrepentido y confesado, no purificado, no santificado, no perdonado, vamos a sufrir la condenación eterna de tener que ir al infierno. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero dice acá, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Y observamos esto, justificados gratuitamente, es decir, que no podemos hacer nada para Dios para poder pagar o comprar nuestra justificación, no podemos hacer nada por nosotros mismos para merecer el perdón de nuestros pecados, sino
que por el contrario, Dios, al vernos en esta condición desesperante y que sin alternativa, efectuó a través de Jesucristo la obra de nuestra redención. Y es así como nosotros sabemos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, que vivió como cada uno de nosotros, pero que fue sin pecado en todo. Fue un varón aprobado. Y entonces sobre él no pesaba, por ejemplo, la ley que pesa sobre nosotros y que dice que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y luego muerte física también. Y si la condición de pecado y muerte espiritual se transpone a la muerte física, luego está lo que dijimos, la condenación o la muerte eterna. Y entonces, la redención, que es mediante Cristo Jesús. Ahora, dijimos que el Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado y no pesaba sobre él la ley que pesa sobre nosotros los pecadores, que la paga del pecado es muerte. Es decir, de otra manera, que Cristo no podía morir. No podía morir, porque no pecó. La muerte es para el pecador, no para el que no peca. Y la Escritura declara que Él fue un varón aprobado por Dios, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, no hizo pecado. ¿Y por qué murió? Porque todos sabemos que fue a la cruz y murió. Bueno, ya si miramos el profeta Isaías nos dice por qué. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios lo hizo un pecador como nosotros, al cargar sobre él nuestro pecado. Y dice también la Escritura en 2 Corintios 5:21, que Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros los pecadores podamos ser justificados. Es decir, Él pagó el precio, satisfizo a la justicia divina que demandaba la muerte del pecador. Él murió por nosotros. Entonces ahora, lo que Dios dice, que si nosotros creemos en Él, le recibimos como nuestro Salvador, somos perdonados de nuestros pecados, somos reconciliados con Dios, somos hechos hijos de Dios. Esto es lo que nos da la limpieza posicional. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios, que nos habla y el Espíritu nos muestra que somos pecadores y reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios y creemos en el Señor Jesucristo y le recibimos como nuestro Salvador. Entonces, somos justificados por su gracia, como hemos leído allí y nos dice Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que decir que dice también en Romanos 6:23,
que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es lo que nos encanta y nos gusta todo. Y nosotros presentamos el mensaje como algo que nosotros recibimos, como hemos dicho, gratuitamente de parte de Dios, que Dios nos lo da en su gracia, un regalo, una dádiva, un don, un regalo. Pero tenemos que entender que el recibir este don, este regalo, comporta de nuestra parte más que el acto de fe de recibirlo, comporta el acto de entregarle nuestra vida al Señor. Y en esto había un coro, les comento, un coro que se cantaba hace mucho, muy sencillo, pero que expresaba esta realidad y decía: te doy mi corazón, Jesús, te doy mi corazón, Jesús, transfórmalo, Señor, y llénalo de luz, te doy mi corazón, Jesús. Y esto es lo importante, que nosotros entreguemos nuestro corazón, nuestra vida al Señor, y luego podamos decir: ahora soy de Cristo, ahora soy de Él, ahora mi vida le pertenece a Él, no hago más mi voluntad, sino que procuro y lucho por hacer su voluntad, su propósito. Y esto no significa que me convierto en un lunático, un marciano, un ser extraterrestre. Sigo siendo la misma persona de siempre, pero viviendo con un principio distinto. Antes vivía a mi manera, hacía lo que se me daba la gana, lo que me parecía mejor. Pero ahora no vivo más así. Hago y procuro hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿dónde está? Está en su palabra. Está en su palabra. Por eso cantamos que la palabra es la lámpara y la guía de nuestra vida. Entonces ahí vemos cómo se cumple este aspecto de la limpieza posicional. Una vez que hemos creído, que nos hemos convertido, que ahora somos de Cristo, somos del Señor, que estamos en Él, tenemos esta limpieza posicional que nada ni nadie nos puede quitar, ni que con nada podemos manchar, ni que con nada podemos estropear, porque Dios nos limpió y nos limpió para la eternidad. Y eso no cambia más, porque Dios no cambia. Pero seguimos viviendo en una experiencia personal de vida en este mundo. Y esa limpieza posicional debe manifestarse también en nuestra experiencia. Por eso la Escritura nos dice: absteneos de toda especie de mal. Por eso hemos leído: si alguno se limpia. ¿Por qué? Porque todavía queda en nosotros nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, y dice la Escritura que la carne cumple la ley del pecado, no puede hacer otra cosa. La carne, por más que la domestiquemos, por más que le demos, digamos, una cultura religiosa, la carne va a seguir siendo carne y va a seguir siempre tendiendo al pecado y al mal. Por eso tenemos nosotros una lucha constante. Y la lucha es, en primer lugar, para que una vez que nos hemos convertido al Señor, al Evangelio, podamos crecer espiritualmente para alcanzar la madurez. Y luego de haber alcanzado la madurez, seguir adelante hasta la perfección. Eso es lo que le decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que podemos
mirar rápidamente, que nos quedan algunos minutos. Dice: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, a ustedes, si prestamos atención, el apóstol comienza diciendo que no era perfecto, sino que proseguía por ver si lograba esa perfección. Y luego dice: todos los que somos perfectos. Precisamente está hablando de esto que decíamos. Ser perfecto, que dice en segundo lugar, es aquel que ha alcanzado la madurez, pero que no dice que no tiene pecado, porque dice Juan que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando alcanzamos la madurez, nos está diciendo que hemos dejado de vivir en la práctica del pecado. Pero no podemos dejar de que en nuestra vida nunca haya pecado, porque siempre va a haber pecado y vamos a cometer errores y vamos a tener que arrepentirlo y vamos a tener que confesarlo. Y eso es lo importante también, reconocerlo, porque a veces no queremos reconocerlo y queremos justificarnos y podemos decir, nos dicen, vos hiciste mal, no, pero resulta que esto, que por esto, para aquello, queremos justificarnos y no tenemos que justificarnos. Si hicimos mal, nos dice la Escritura que lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, apartarnos, como hemos leído acá. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de sed de iniquidad a los que invocan el nombre de Cristo. Es decir, reconocer nuestros pecados, apartarnos de nuestro pecado y así obtener el perdón y la comunión permanente, es decir, el andar en luz. Si confesamos nuestros pecados, andamos en luz como Él está en luz. Y entonces podemos tener una comunión permanente con el Señor, con nuestro Dios, y podemos vivir una vida que sea agradable delante de Él, que sea fructífera en esto de que vamos a ser instrumentos útiles en sus manos y vamos a gozarnos en este aspecto verdaderamente de poder servir al Señor, porque servir al Señor trae gozo, al corazón trae satisfacción y nos hace bien y crecemos así también en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero ahora, para terminar rápidamente, permítanme que digamos algo acerca de lo que dijimos al principio. Sucede que a veces, lamentablemente, cometemos los creyentes, aún siendo verdaderos creyentes, cometemos errores o cometemos pecados, que no hay diferencia entre pecado y pecado, pero sí hay circunstancias que van a limitarnos en este aspecto. Es decir, nosotros cometemos un pecado, lo confesamos al Señor, nos apartamos y
somos perdonados, limpiados de nuestros pecados. Pero hay cosas que a veces no son tan fáciles de dejar, no son tan fáciles de arreglar, son complicadas. Son situaciones que decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y yo estaba mirando, y si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar esta pregunta, ¿y ahora qué haremos? Y ya tenemos en Jueces, por ejemplo, cuando los israelitas, en un tiempo donde dice la Escritura que cada uno hacía lo que bien le parecía, cometieron un mal, un pecado, los de la tribu de Benjamín, y todo Israel se fueron contra ellos, de manera que casi los exterminan. Los dejaron, quedaron unos pocos hombres de la tribu de Benjamín, no había mujeres, y encima todos habían jurado que ninguno de las tribus le iban a dar mujeres a los de la tribu de Benjamín para que se casen con ella y puedan tener familia. Lo que se dieron cuenta después de haber hecho esto es que de esa manera se iba a exterminar la tribu, iba a desaparecer. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya hemos jurado que no podíamos hacer esto. Y entonces empezaron a consultar y llegaron, ¿no es cierto?, a una solución. Tenemos nosotros también, ustedes se van a acordar, lo tenemos muy fresco en los cánticos de la escuela dominical, la vida de Jonás. Jonás no le hizo caso. Cuando Jonás está en el barco y viene la tormenta y la nave se rompía y los marineros se preguntaban ¿por qué pasa esto? Y Jonás le dice, culpa mía. Culpa mía. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Me tienen que tirar al agua. Qué sencillo todo, no se solucionaba. Pero los hombres no somos asesinos. ¿Cómo vamos a tirarlo al agua? Pero la cosa empeoraba. Y entonces le hicieron caso a Jonás y lo tiraron al agua y se solucionó el problema. Para ellos, ¿no es cierto? Se solucionó el problema. Cuando venimos al Nuevo Testamento, y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 3, está predicando Juan el Bautista ese mensaje de arrepentimiento a las multitudes, y dice en el capítulo 3, versículo 7 de Lucas, que Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? ¿Entonces qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Y luego dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Juan el Bautista? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Interesante, ¿no? Los publicanos escuchaban el mensaje de Juan, se arrepentían y querían participar de ese bautismo de arrepentimiento, y entonces se daban cuenta, somos publicanos, y le decían a Juan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que dejar de cobrar impuestos? No, le dice Juan, pero no cobren de más, porque los publicanos cobraban el impuesto a los judíos para los romanos, y entonces venía yo a pagar el impuesto y me decían, usted paga 1.500, pero el impuesto era 1.000 pesos. Entonces el publicano daba 1.500 al imperio
y se guardaba los 500. Cobraba de más. Y así se enriquecían, se hacían millonarios. Y podemos decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros hoy nos asombramos de los funcionarios, de los políticos, de la corrupción. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero entonces venían estos hombres y le decían a Juan, ¿tenemos que dejar todo esto? No. Dice, no cobren de más, cobren lo que es justo. ¿Y qué más dice? El versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Los soldados también escucharon el mensaje, se arrepintieron y en su conversión dijeron, ¿y ahora, Juan, qué hacemos? Somos soldados, tenemos que renunciar al servicio militar, tenemos que dejar de ser soldados. ¿Y qué le dijo? No hagan extorsión. Esto era algo común de los soldados. Estaban en una colonia y entonces ellos tenían prerrogativas y derechos, pero también se abusaban de ellos. Y hay algo que se menciona en la Escritura, uno de los derechos que tenía el soldado era de poder tomar una persona que encontraba y utilizarla para que le haga un trabajo. Por ejemplo, llevar una carga, un cierto trayecto. Tenía que llevar un bulto, un bolso, lo que sea, agarraba uno, me lo tenés que llevar. Y está lo que el Señor dijo, si alguno te carga por 1 milla, ve con el 2. Es decir, claro, imaginémonos, estamos nosotros por la calle, nos agarra un policía, vamos a decir un soldado de ese momento, y dice, a ver, venga usted, hágame esto. Y empezamos a rezongar, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y que esto es un abuso, y el Señor le dice, no rezonguen, no se quejen. Si los cargan por 1 milla, vayan 2. Pero acá Juan les dice entonces a los soldados que no hagan eso. Nos acordamos también cuando al Señor le cargaron la cruz para que fuera crucificado y él no la podía llevar, y los soldados vieron que no podía porque no daba más. ¿Y qué hicieron? Agarraron a Simón. A ver, venga usted, lleve la cruz usted. Y Simón tuvo que agarrar y llevar, no podía decir nada. Se quejaba, le cortaban la cabeza, así sin problema. ¿Por qué? Porque tenían esos derechos, pero ellos también era sabido que abusaban, hacían extorsión, calumniaban a las personas, es decir, decían que habían hecho cosas para que sean juzgados, condenados, y aprovechaban para sacarle todo lo que tenía. En fin, a esos abusos. Entonces, cuando venían a Juan le dijeron, ¿y nosotros, teniendo todo ese contexto, qué hacemos? Tenemos que dejar. Y le dice, no dejen de ser soldados, simplemente no hagan extorsión, no calumnien a nadie y conténtese con su sueldo. Entonces esto nos enseña que si nosotros nos damos cuenta que en una situación nos encontramos, que no estamos bien delante del Señor y que tenemos que corregir y que tenemos, como dice la Escritura, que limpiarnos y que tenemos que apartarnos de la iniquidad, también no tenemos que hacer las cosas en ciertos casos de manera apresurada. Y tenemos que hacer como hicieron esta pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Y a quién vamos a preguntar? Bueno, en el caso de la iglesia, ¿no es cierto?, están los hermanos ancianos, los hermanos mayores, y a ellos hay que preguntarlos y venir. Estoy en esta condición, ¿y ahora qué hago? Me doy cuenta que estoy mal, que he hecho mal. Y entonces, ahí, ¿no es cierto?, se buscará
la manera de ver cómo corregir el problema de la mejor manera que sea posible. Es verdad que a veces hay circunstancias que las correcciones son traumáticas y a veces, ¿no es cierto?, estamos puestos a que tenemos que elegir: o nos quedamos como estamos, o permítanme decirlo en forma un tanto vulgar, o nos jugamos por Cristo. A veces jugarse por Cristo implica, ¿no es cierto?, tomar decisiones que son duras, son fuertes, pero que también, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta y nosotros mirar en esto, de que cada uno va a responder también de acuerdo a su conciencia, y que nosotros no tenemos tanto que mirar al otro, sino mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo es mi condición? ¿Qué tengo que limpiar en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es lo que nos enseña la palabra y nos dice: si alguno se limpia, entonces va a ser un instrumento útil al Señor, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, va a estar en condiciones para hacer toda buena obra, va a estar en condiciones para servir al Señor y para poder gozarse y honrar al Señor, y que el Señor pueda agradarse de lo que cada uno de nosotros hacemos. Bueno, dejamos hasta acá porque se va la hora. Que el Señor bendiga su palabra, y también recuerden lo que dijimos. Si alguno tiene algún tema, ya planteó uno Marisa, la oración. Si alguno tiene otro, podemos también estar mirándolo. Acérquense, no me tengan miedo, y me dicen. Que el Señor nos bendiga.